parlamentaria, que el presidente de la República esté entregando puestos a cambio de una operación quirúrgica? Hay varias denuncias similares que se han hecho que son muchísimo más importantes que esta. ¿A usted le parece poco relevante? No es lo más relevante que hay en este momento para que el Congreso se dedique a eso. Es decir, así se llegue, digamos, a generar más indicios de que la presidenta de la República, por ejemplo, no solo se operó y no solamente abandonó el cargo, que es investigación fiscal en este momento, sino que incluso pagó con puestos públicos, con puesto del Estado, esa operación al doctor Mario Cavani. Pese a que eso se vaya haciendo más evidente, desde su punto de vista no ameritaría, digamos, una vacancia. No desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional. Para hablar de este y otros temas estamos con el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, además presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Bueno, a ver, en principio, las declaraciones o lo que se va conociendo en torno a la operación estética o no de la presidenta, ¿está complicando su situación penal y sobre todo política en el Parlamento? No creo, porque ya sabemos que estos temas tendrán que ser vistos cuando la señora Boluarte termine su periodo, porque está muy claro que no puede ser acusada mientras está ocupando la presidencia por temas como este. La Constitución es muy clara, el artículo 117 señala temas específicos por los cuales puede ser acusada. Puede ser investigada preliminarmente, pero no puede ser acusada. Así es que supongo que esto va a seguir, pero el 28 de julio del año 2026 termina su periodo y a partir del día siguiente su situación cambia. Es decir, así se llegue, digamos, a generar más indicios de que la presidenta de la República, por ejemplo, no solo se operó y no solamente abandonó el cargo, que es investigación fiscal en este momento, sino que incluso pagó con puestos públicos, con puesto del Estado, esa operación al doctor Mario Cavani. Pese a que eso se vaya haciendo más evidente, desde su punto de vista no ameritaría, digamos, una vacancia. No desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional. O sea, la Constitución establece claramente los temas por los cuales un presidente puede ser acusado. Sí, claro. Investigado preliminarmente, sí. Sí, claro, pero me refiero, apelando también a la Constitución, a la figura de la vacancia presidencial. Bueno, esa es otra cosa, la vacancia por incapacidad moral. Exacto. En mi opinión, ese es un buen artículo que algunos han pretendido suprimir. Yo creo que debería permanecer, está ahí desde el principio de nuestra historia republicana, desde 1828, si no me equivoco, y ese es un artículo que sirve para resolver una crisis política que no tiene otra solución que la vacancia presidencial. No creo que este sea el caso, sobre todo estando ya con elecciones convocadas. Entonces, en mi opinión, eso no amerita una vacancia presidencial y entrar en una situación caótica como la que entraríamos ya a puertas de una elección como la que tenemos por delante. Sí, claro, nadie quiere evidentemente entrar a un proceso de inestabilidad y además con todo lo que hemos vivido, eso queda clarísimo. Pero nuevamente pregunto, congresista, si el que se llega a demostrar que la presidenta no firmó esos decretos supremos, que no pagó por la operación que se hizo en la cara y lo pagó más bien entregando puestos del sector público. Eso sería un delito. ¿No implica una crisis política en sí misma? No creo que amerite la vacancia, que eso indicaría, en el caso de confirmarse la comisión de algunos delitos, probablemente sí, por los cuales la señora Boluarte tenía que responder el 29 de julio del año 2026. Entonces, a ver, pero en todo caso, si bien no ameritaría desde su punto de vista una crisis política que lleva un proceso de vacancia, ¿a usted qué le parece en todo caso, como político, como parlamentario, como congresista, lo que se va revelando en los últimos días? Lo más grave de lo que has mencionado creo que sería el hecho de que haya entregado cargos públicos a cambio de una operación. Eso sería absolutamente incorrecto e ilegal. O sea, estaría pagando con recursos del Estado un asunto privado. Si es que
la teoría que has esbozado se confirma. Pero, como digo, eso se debe investigar y seguramente se va a investigar. Ojo que no es lo que yo he esbozado, es lo que ya se ha venido revelando, el semanario Bueno, sí, pues, 13, los testimonios además de la propia Muriano, que no es cualquier persona, ¿no? Es muy cercana, o era cercana a la presidenta Boluarte. Entonces, digo, la gravedad de las acusaciones y de la información está ahí. sí, como te digo, eso se debe investigar preliminarmente y la señora tendrá que responder cuando termine su periodo, como señala la ¿Y Constitución claramente. no debería ser llevado esto, digamos, a una comisión dentro del Congreso? Es decir, no tiene un rol el Parlamento, su rol fiscalizador para justamente analizar Sí, lo que pero viene ese es un ocurriendo? asunto fiscal, no es un asunto, creo yo, que amerite una comisión investigadora que, entrando a etapa electoral, se convertiría en otra cosa. De ninguna manera. Digamos, ya tenemos suficientes problemas en el país para generar más de manera artificial. Tenemos un problema muy grave, que es el de la seguridad ciudadana. Sí, Ese claro, problema, pero ojo, acá no hay un tema artificial. no, digo llevarlo al Acá hay Congreso. acá hay un testimonio, ¿no? Me refiero a llevar eso al Congreso y crear una comisión investigadora sería generar una crisis artificial, porque ese problema está en manos de la Fiscalía y que siga la Fiscalía investigando. Ese es Sí, claro, un tema. pero el Congreso de la República también tiene un rol. No, el Congreso de la fiscalizador, República entiendo. tiene A muchos menos que no problemas, quieran investigarla. muchos problemas que resolver, y ese problema no me parece el más relevante. Te lo digo con toda claridad. No es Hay rele- muchos problemas, no me parece No es el más relevante, relevante. no es relevante que una mandataria, que el presidente de la República Mira, esté entregando puestos a cambio de una operación quirúrgica. Hay varias denuncias similares que se han hecho que son muchísimo más importantes que esta. ¿A usted Eso le parece no es, poco relevante? no es lo más relevante que hay en este momento para que el Congreso se dedique a eso. Hay temas mucho más importantes a los cuales tiene que dedicarse el Congreso. El tema de la seguridad creo que es el tema más importante en el país y creo en este momento y tenemos temas económicos, por ejemplo, que son muy importantes. A cada rato está saliendo en tu propio periódico Gestión el tema de la minería, por ejemplo, tenemos precios exorbitantes de minerales que no se pensaban que podíamos tener, de cobre, de oro, y tenemos proyectos entrampados, tenemos discusiones sobre el reinfo. O sea, en el Congreso hay infinidad de temas que son realmente importantes y creo que ese no es el más importante para el Congreso. Ese es un tema que debe seguir su curso en la ¿Y Fiscalía. le parece, por ejemplo, relevante lo que plantea el Ejecutivo de crear una franja, por ejemplo, para que los medios de comunicación tengamos que informar las acciones que hace justamente el Parlamento? Esa es una medida absurda que espero que no prospere en el Congreso. El gobierno tiene, si quiere hacer lo que dice el ministro de Justicia, me parece que es el que lo ha propuesto, tiene sus voceros. Tiene, para empezar, el ministro del Interior, que es el encargado de eso, y el anterior ministro nombró a un vocero, además, ¿no es cierto? Tiene a la presidente Boluarte, que es la principal responsable de ese asunto y que debería salir a explicar regularmente, dar entrevistas o dar conferencias de prensa. Tiene al presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero oficial del gobierno. Es decir, son los responsables políticos que están ahora en el gobierno los que tienen que explicar los presuntos o supuestos avances en temas de seguridad y no este absurdo de poner una franja para que el gobierno haga propaganda gratuita en los medios de comunicación. A mí me parece fuera de lugar, disparatado. Y entiendo que van a hacer una propuesta al Congreso, veremos. Pero yo espero que eso no prospere y creo que no va a prosperar en el Congreso. Y aparte, no sé, creo que es poco eficaz, ¿no? Es decir, si me dan 40 minutos del el premier Adrián Sen o el ministro del Interior contándome los supuestos logros, no sé cuánto impacto tenga. No, mira, eso, en mi experiencia en medios periodísticos, que es larga, es mucho más eficaz que sean en este caso, los voceros del gobierno, la gente que está directamente vinculada al problema, o el jefe de la policía o el jefe del Estado Mayor, no sé, que expliquen sus logros, los que dicen tener, que haya
una franja con propaganda. Eso, lo de la franja con propaganda es completamente ineficaz. Además de crearle un problema a los medios de comunicación y además de crear un problema político, digamos, porque va a ser rechazado, como ya está siendo rechazado, por los medios de comunicación. Eso es ineficaz y no le va a servir para nada al gobierno. Ahora, ¿es la respuesta del gobierno a la crítica y a las investigaciones constantes de los medios de comunicación? Es la respuesta del gobierno ante su poca capacidad para enfrentar con eficacia el problema de la inseguridad. O sea, recuerda pues de dónde viene esto. ¿Te acuerdas en el gobierno de Ollanta cuando salió un premier de ese entonces a decir que el problema de la inseguridad era el problema de la percepción de inseguridad, no de la realidad de inseguridad? Entonces, eso se va repitiendo con otro nombre cada cierto tiempo. A eso están apuntando, ¿no? El problema es que los medios magnifican los problemas de la inseguridad, no que la realidad de la inseguridad nos está poniendo contra las cuerdas a todos los peruanos, ¿no? Entonces, si se trata simplemente de un problema de medios de comunicación, entonces recurren a esta franja. O sea, toda la concepción es equivocada y la propuesta, que es producto de esa idea equivocada, es también equivocada, por tanto. Ahora, si bien hay esta actitud, un tema clave tiene que ver con el hermano de la presidenta Boluarte. Y también me gustaría saber un poco la impresión que tiene, porque vuelvo al testimonio de Muriano, ¿no? Es la amiga de la presidenta que dijo, oye, Nicanor Boluarte es un hombre claramente con poder en Palacio de Gobierno. Lo hemos visto en los últimos reportajes que ha salido con esta persona que dirige una ONG, José, se me fue ahí el apellido, pero que sería la bisagra o el intermediario del hermano de la presidenta Boluarte. ¿Cree que Nicanor Boluarte tiene todavía poder en el gobierno? Todo indica que sí. Y hemos visto, creo que a eso te refieres, como el presunto enviado de Nicanor Boluarte intermediando en una reunión entre un vendedor de armas y un funcionario de FAME. Un funcionario de FAME, además, gerente comercial de FAME. Que es muy cuestionado, porque antes ese señor ha sido gerente legal de FAME y, según lo que dicen algunas fuentes dentro de FAME, es que no tiene inscripción válida en el Colegio de Abogados de Lima ni del Callao. Y ahora lo han puesto de gerente comercial. Y en FAME hay cosas muy oscuras que yo vengo denunciando desde hace bastante tiempo y ahora vemos una evidencia de esta relación completamente impropia entre estos tres personajes que ha sido publicada el día de ayer. Solo para ponerlo en contexto, justamente la investigación es de Cuarto Poder y el personaje efectivamente es Garbosa, José Garbosa, que ya Cuarto Poder había identificado en un reportaje anterior porque Nicanor Boluarte iba justamente al edificio en Miraflores donde está esta ONG. ¿Y por qué Garbosa es importante? Solo para contextualizarlo, porque en la investigación fiscal de los famosos Huayquis en la sombra, Garbosa, según un testimonio, incluso un chat de Víctor Torres, que es un testigo, un colaborador eficaz de la Fiscalía, Garbosa sería la bisagra de Nicanor Boluarte, el intermediario de Nicanor Boluarte. Entonces, efectivamente, lo que ha sacado Cuarto Poder el día de ayer es a este señor Garbosa junto a el gerente, ahora ya nombrado, gerente comercial de FAME, con otro personaje. Entonces, lo que resulta llamativo es que este puesto, esta encargatura, este sujeto, esta persona, se vuelva ya el gerente comercial nombrado luego de esta reunión. Eso, por ejemplo, es más importante que lo que mencionaba anteriormente. Claro, pues allá hay millones de soles que se están jugando y además se juegan con la seguridad nacional, porque en FAME se están haciendo una serie de negociados a costa de no solamente los recursos del ejército y de la policía, sino con una calidad de material discutible que se le entrega al ejército y a la policía. Ahí sí tenemos un tema que es muy importante y que el día de ayer, con este reportaje donde aparece esta extraña relación entre un individuo que es el que vende
una serie de, vende no solamente armas, sino una serie de suministros. Diego Alfaro, Diego Alfaro Di Natale, vinculado al negocio de armas, justamente. Así es, claro que sí. Ese es uno de los que a cada rato su nombre aparece, pero no aparece públicamente, pero en la gente que conoce aparece a cada rato como... Y FAME se le ha dado una ley completamente absurda, yo he planteado su derogatoria ya, que hace que, por ejemplo, el ejército o la policía ya no hacen licitación. Dicen, no, que FAME me lo compre. Y FAME, sin hacer licitación, amarrándose con alguien, con estos intermediarios, hace las compras. Y se acabaron las licitaciones, y se acabó la agencia de compra de las Fuerzas Armadas. Ahí sí hay cosas graves que se deberían investigar. Yo espero que los medios de comunicación sigan investigando eso. Y ahí sí el Congreso debería tener un poco más de interés en estos temas. ¿Esto lo debería analizar la Comisión de Defensa? Debería. En varias oportunidades se ha citado al ministro de Defensa para responder estos asuntos, pero lo pasan por agua tibia, se va y al final no ocurre nada. Entonces, ahí tenemos un tema que es importante. Ojalá que también el periodismo siga profundizando en la investigación de estos temas. Porque es verdad, ¿no? Y a veces se habla poco, pero efectivamente en la industria armamentística hay millones de dólares en juego. Armamentística, sino suministros de todo tipo que le entregan a las Fuerzas Armadas y a la policía, que a veces son de mala calidad. Ahorita, por ejemplo, la policía había comprado 3,000 y pico chalecos antibalas, ya habían firmado el contrato, al parecer eran de una calidad aceptable, ya lo anularon. ¿Para qué? Anularon el contrato después de haber sido firmado, para buscarse algún proveedor que ya está con estos intermediarios amarrados. Pero digamos, con lo que ha revelado Cuarto Poder ayer, podríamos, no sé, podría sugerir incluso al Ministerio Público que Nicanor Boluarte sigue operando en las sombras. Obvio. Bueno, pero si es que es verdad, pongámoslo también así, que este señor es su delegado, digamos, para este tipo de operaciones. Pero por lo que se ve en el reportaje, no ha habido ningún desmentido, por lo menos yo no conozco hasta ahora. Pareciera que venía justamente de una reunión con Nicanor Boluarte, ¿no es cierto? Eso es lo que me parece haber visto en el reportaje, que este señor estuvo con Nicanor y de ahí va a esta reunión. Ojo, lo que reveló Cuarto Poder el domingo pasado fue justamente las reuniones que tenía Nicanor en el edificio de Miraflores, claro, y donde incluso fue Martín Belaúnde el ocio, y es lo que ya se había conocido. Esta es una nueva reunión, justamente con estos intermediarios de la industria de armas. O sea, sigue operando. Cuando no tiene ningún cargo público y su única vinculación es ser hermano de la presidenta Boluarte. Eso está muy mal, por cierto. Ahora, un tema adicional que sí, congresista, me gustaría saber su opinión, porque tiene que ver con su colega de bancada, el congresista Ernesto Bustamante, un comentario que ha hecho, me parece, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde, a ver si podemos poner el byte, pero donde sugiere lo siguiente, que sugiere que por un tema biológico, las mujeres no se dedican a la ciencia. Y lo que parece un comentario, es un comentario totalmente anacrónico, machista, no sé cómo lo veo o evalúa usted. Mira, no sé, yo he visto unos segundos de un video donde hablan de porcentajes de mujeres que están en la ciencia, y él dice que no es verdad que haya un porcentaje de no sé cuánto. 33% dice. Dice que no es verdad que hay ese porcentaje, sino que es menor. Bueno, es un asunto estadístico que supongo puede ser dilucidado con relativa facilidad. A ver, lo que dice es más grave. Dice textualmente lo siguiente: además del 33%, que le parece rarísimo que el 33% de las mujeres se dediquen a la ciencia. Eso no puede ser, porque debe ser mucho menor. Dice, si no es porque sencillamente hoy en día no hay condición biológica, aparentemente, que incentiva a las mujeres a participar en ciertas ciencias. ¿Cómo que condición biológica? Bueno, lo que entiendo que está diciendo es que hay condiciones para que determinadas personas se dediquen a determinadas actividades. No creo que Ernesto Bustamante, a quien conozco y que es un científico, no parece un comentario muy científico, bueno, al menos ese, ¿no? No creo que esté diciendo que las mujeres son lo que se ha pretendido en algunos comentarios que he visto, que son inferiores, ni mucho menos, sino que hay predisposición para determinadas actividades
Bueno, entre los sexos. Bueno, pero en fin, es algo que tendrá que explicar porque yo no puedo sí, claro, yo quería explicar una cosa donde no he estado en esa reunión, ¿no? Entiendo que ha sido una comisión. Ha sido una comisión de ciencia y tecnología, me parece. Algo así, sí. Bueno, el propio Ministerio de la Mujer se ha pronunciado al respecto, ha dicho que esto es un comentario claramente machista. Pero que vayan a las estadísticas, pues, si es cierta la estadística o no, y ahí se determinará. No, la que discutían ahí. Sí, pero decir que por una condición biológica bueno, las mujeres no pueden llegar a la ciencia es machista, ¿no? Una última cuestión. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, se ha ido de vacaciones, luego de instruir diligencias para investigar a Fuerza Popular y quizá al partido de Carlos Álvarez. Así es. Bueno, eso muestra claramente lo que muchos hemos venido diciendo desde hace rato. Hay una politización brutal de parte de la Fiscalía, ¿no? Que está demostrada en este caso cuando dedica un fiscal supremo provisional a una investigación que es completamente absurda y fuera de lugar, porque el artículo que citan ahí para justificar la investigación es un artículo, el artículo 14 me parece, que se refiere a actividades terroristas o actividades violentistas, y a partir de eso... que afectan los principios democráticos, ¿entiendes? Es absurdo, ¿no? En lugar de dedicarse a lo que tiene que dedicarse la Fiscalía en este momento, nuevamente el problema que estábamos mencionando, la seguridad ciudadana. Pero hay una labor sistemática de la Fiscalía, no solamente de perseguir a los partidos políticos adversarios de la mafia caviar que controla la Fiscalía, sino a perseguir a policías y militares. Dicho sea de paso, recientemente un juez, la semana pasada, en Guaura, ha aplicado la ley del Congreso, la 32.107, que declara que las leyes no son retroactivas en el Perú y que no se puede aplicar leyes del año 2002 a hechos ocurridos en el año 91, como el que estaban involucrando a varios militares y policías. Pero la Fiscalía ha apelado, o sea, la ley del Congreso no se cumple porque la Fiscalía no le da la gana. Eso es inaceptable y bueno, eso confirma una vez más que este grado de politización de la Fiscalía no le hace bien al Perú, que debería tener una fiscalía dedicada a perseguir a los delincuentes y no a los policías y militares. Y solo para terminar, pero hace bien al irse de vacaciones, quizá para tomarse un respiro, reflexionar un poco más sobre la situación política. Debería reflexionar sobre su pésima actuación, digo yo.